Hola, muy buenos días. Damos comienzo a esta exposición. En la cual uno debiera partir señalando, les voy a contar una triste historia. Y esta triste historia es de un proyecto de ley, cual es el que ustedes pueden ver ahí, y en el cual se pretende ampliar las potestades sancionatorias de la Dirección General de Agua para proteger las mismas. Ahora, dentro de este contexto, aparece un tenebroso tribunal constitucional perverso, malévolo, que destruye aquello a través de esta sentencia ROL 3958. Entonces, esta es la triste historia y la pregunta que uno queda, y muy especialmente cuando ve lo que ha planteado algunos autores y doctrina, es si verdaderamente era este lindo gatito el proyecto de ley que estaba en control preventivo por parte del Tribunal Constitucional. Y por tanto, esta exposición yo la quiero dividir en dos partes. Una, qué tan bueno el proyecto y qué tan malo ha sido el TC a través de esta sentencia de control preventivo constitucional. ¿Qué tan bueno era el proyecto? Pues bien, si uno quisiera señalar cuál era el meollo de este proyecto, no era otro que el de trasladar o radicar la adjudicación de sanciones desde tribunales a la Dirección General de Aguas, vale decir, un órgano de la Administración. Y en este contexto yo les señalo que se produce un efecto acá, cuál es la desjurisdiccionalización de la adjudicación de estas sanciones para una administrativización en el mismo acto legislativo. Ese es, por así decirlo, lo que hay tras este proyecto de ley. Sacar estos tipos infraccionales, la adjudicación de los mismos, de los tribunales y entregárselo a un órgano de la administración. ¿Ya? Y eso todo en un solo acto legislativo. Y en este contexto me parece prudente señalar de que aquí opera una suerte de grúa legislativa que se está dando muy habitualmente, se ha dado en tema de tenencias de armas, se ha dado a propósito del proyecto de ley del CERNAC, que corrió igual suerte que este proyecto de ley, y por tanto esta es la idea de fondo, desjurisdiccionalizar la adjudicación de estas sanciones para que sea la administración la que lo realice. ¿Ya? Acá tenemos un esquema propio de lo que es el ius puniendi, y ahí ustedes ven el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Pues bien, hay un tercer genus que es el derecho contravencional, en donde quien adjudica las sanciones es un tribunal, no es un tribunal penal, es un tribunal que no es penal que adjudica sanciones, pero que otorga la independencia necesaria. Esto acontece, por ejemplo, en libre competencia, es lo que acontece, por ejemplo, en materias de tráfico, y es lo que acontece precisamente en el ámbito de las aguas. O sea, se trata de un derecho contravencional que se pretendía convertir en derecho administrativo sancionador. Veamos los aspectos críticos del proyecto. Este es el proyecto, yo analicé la perspectiva del derecho administrativo sancionador y reconocí algunos aspectos críticos del mismo. A decir verdad, eran muchos, del orden de 20. Tan solo destaqué los 8 más relevantes y que tienen cierta relevancia en lo resuelto finalmente por el Tribunal Constitucional. El primero de ellos es que acá no se distingue claramente que existan 3 tipos de funciones, las funciones de fiscalizar, instruir y sancionar. Pareciera ser evidente si uno analiza la legislación reciente en lo concerniente a alguna superintendencia, por ejemplo la del medio ambiente, se distinguen claramente, pero la redacción del texto de este proyecto se hablaba de lo que era fiscalizar, lo que se hablaba de instruir, se señalaba, por ejemplo, que el acta de inspección era la formulación de los cargos, por tanto habían 2 actividades que en cierto modo estaban confundidas. ¿Ya? Luego, en el mismo sentido, podemos advertir que no se señalaba claramente quién tenía atribuida esta potestad sancionatoria. Se hablaba de la dirección, se hablaba del director, se hablaba de directores regionales, se hablaba de potestades sancionatorias delegables incluso. Tampoco se señalaba, bueno, ¿y quiénes son los que fiscalizan? Se señalaba quienes realizan esta inspección, el personal fiscalizador, no obstante tener tal relevancia que a esto se le adjudicaba el carácter de ministro de fe, y también se señalaba que esta acta constituía la formulación de cargos. Y además, a propósito de la instrucción, se señalaba la dirección. Y acá se producía algo muy singular que ustedes pueden advertir en este precepto legal.
en este precepto del proyecto. La dirección fiscaliza, la dirección inicia el procedimiento, la dirección es la que propone un informe técnico y es la misma dirección la que aplica las sanciones. Vale decir, todas las funciones, fiscalizar, instruir y sancionar estaban radicados en un mismo órgano, al menos a la luz de este precepto. Luego, se señalaba que se admite la delegación de la potestad sancionatoria. Esto, si bien es cierto, es lógica consecuencia del hecho de ser la potestad sancionadora una potestad administrativa por aplicación de las normas generales, en específico el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no puedo dejar de tener presente que en las legislaciones recientes se ha ido estableciendo que la potestad sancionatoria es indelegable. Y así también lo ha ido restableciendo recientemente la Corte Suprema. Por tanto, acá el tratamiento como de una potestad administrativa pura y simple en sí es cuestionable, por una razón muy simple. Delegarla importaría o pondría en perjuicio lo que es la garantía del juez natural y también de la imparcialidad. Luego tenemos, si la idea central de este proyecto es fortalecer la Dirección General de Agua, bueno, uno diría fortalecerá la ejecución de sus resoluciones, pero acá vemos cómo lo que son las multas coercitivas, hay una resolución de la Dirección General de Agua, no se cumple, se aplican multas, bueno, se le da el carácter no de multa coercitiva, sino el carácter de una multa-sanción y por tanto subordinada a todas las garantías propias del derecho administrativo sancionador. Esto se puede advertir en todo el proyecto y se advierte incluso que pareciera ser que el legislador o el Congreso advirtió aquí lo singular o extraño que era esto, que para ejecutar una resolución, para forzar aquello se establecían multas coercitivas y estas multas coercitivas estaban subordinadas a todas las garantías del procedimiento administrativo sancionador. Advertía que finalmente eso no permitía la ejecución de las mismas y por tanto establece en este precepto que habrá un procedimiento administrativo sancionador pero especial, uno abreviado. O sea, acá hay errores conceptuales gravísimos a mi juicio por parte del legislador. Luego, a propósito de la legalidad y tipicidad, sin entrar en mayores disquisiciones sobre cuál es el estándar sobre esta materia, que no es otro que la ley debe establecer al menos el núcleo de la conducta infraccional, el núcleo esencial de la conducta infraccional, bajo ese estándar, si uno analiza lo que es la norma macro, que es esta, la 173, ¿ya? Y en donde están distinguidos con colores, por una parte, lo que son tipos infraccionales propiamente tales, en otras están las multas coercitivas, cuando no se cumplan las resoluciones de la Dirección General de Agua, bueno, se aplicarán tales multas, en otras se establecen más bien criterios de gradación de la multa, tales multas con tales características admiten tal rango, ¿ya? Porque se hace una distinción por grados. Si vemos en términos muy generales estas disposiciones, aquí ustedes pueden ver cómo se establece un criterio. No es un tipo infraccional, o al menos así yo no lo quiero entender. Una multa de primer grado cuando se trata de infracciones relativas a la obligación de entregar información en la forma y oportunidad que dispone en este código. El deber, el núcleo esencial de la conducta no está acá. Lo que está referida a la gradación, ya el estándar de gravedad de la conducta para los efectos de establecer los rangos a aplicar. Pero adviertan ustedes cómo a la vez, a continuación, hay una multa coercitiva. Y esta multa coercitiva se subordina en los mismos términos que una multa sanción. Luego acá ustedes pueden ver cómo hay un tipo infraccional claramente señalado. Asimismo se aplicará una multa en este grado. Este es un tipo infraccional. Esto es lo que debiera contener este artículo 173. Luego, acá nos encontramos nuevamente con un criterio de gradación de la gravedad de la conducta infraccional. No es un tipo infraccional, pero sí lo llamativo es que agrega la voz o reglamentos. Vale decir, entendiendo que los reglamentos podrían establecer conductas cuya infracción podría ser objeto de sanción administrativa, lo cual contradice, por cierto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el rol 244, 479, 480 y muchos otros. Luego, nuevamente una multa coercitiva en donde el legislador advierte esto no es una sanción
Tampoco es un criterio de gradación. Esto es una multa coercitiva. Esta multa coercitiva la voy a subordinar no a un procedimiento administrativo sancionador, sino a un procedimiento que le denomina abreviado. En rigor estricto no debiera conformarlo a ningún procedimiento sancionatorio. Y así se advierte lo mismo en la secuencia de este precepto. Para concluir con esto, que es casi la joya. ¿Ya? Las infracciones que no tengan una sanción específica serán sancionados con una multa cuya cuantía puede variar entre el primer y el tercer grado. ¿Ya? Lo singular es que se establecen criterios para graduar la sanción dentro del grado, pero no para establecer las sanciones dentro de estos 3 grados. ¿Ya? Y ciertamente esto de que se establezca finalmente que se puede sancionar cualquier disposición del Código de Aguas. Luego, en cuanto a la proporcionalidad, y tampoco tratando o queriendo entrar a analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, cuyo estándar está establecido en el rol 2009-22, el inicial al menos, en el caso de Guzmán-Lyon, pues bien, acá tenemos que correctamente se establecen los distintos grados, se establecen desde cuánto a cuánto van, y acá se establece igualmente los criterios de gradación. En cada grado se deberá tener en consideración las siguientes circunstancias, y ahí se van señalando los criterios de gradación que deben considerarse al momento de adjudicar la sanción. Pero lo relevante o lo llamativo es que se establecen agravantes. Cuando se dan las circunstancias que se señalan, se puede aumentar hasta el 100%, hasta el 75%, hasta el 50%. Pero adviertan ustedes que es hasta, no se señala cuál es el criterio conforme al cual yo voy a determinar dentro de este nuevo rango. Y finalmente, concluye ahí, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la reiteración de la infracción se sancionará duplicando el monto, vale decir, opera automáticamente, lo que es muy llamativo porque la potestad sancionatoria, lo muy similar que tiene con la jurisdicción es el marco discrecional que se le reconoce a la administración para adjudicarla. Luego encontramos otro aspecto como el derecho al recurso y solo me detengo en esto. No suspenderán el cumplimiento de la resolución, la interposición de recursos. Cuestión también cuestionable a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, muy especialmente el rol 1518. En conclusión, y esta es la conclusión general, no es un buen proyecto. Lo que salió del Congreso no fue un proyecto correcto, al menos a la luz de los estándares que ha establecido el Tribunal Constitucional en materia de derecho administrativo sancionador. O si ustedes quieren, a la luz de la imagen inicial de esta exposición, probablemente no era un muy buen proyecto o el proyecto bueno, conforme uno pareciera entender de lo que plantean muchos autores, cuestionando y criticando la sentencia del Tribunal Constitucional. Veamos ahora qué tan malo ha sido el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional establece, debo reconocer que el fallo no es precisamente muy bueno, no es correctamente fundado, máxime cuando se trata de una materia tan relevante, máxime cuando existe una serie de precedentes jurisprudenciales. El tribunal no es correcto y, a decir verdad, 2 o 3 considerando dan cuenta de la idea que hubo detrás para señalar que este proyecto era inconstitucional. ¿Ya? Acá, o no todo, sino buena parte de él. Ahí ustedes pueden ver la norma bajo análisis resta una competencia del juez para aplicar la multa, lo que vulnera asimismo el derecho al debido proceso. Y luego razona en los mismos términos, más adelante, eliminan las facultades del juez de policía local competente, dejando a la total discrecionalidad de la autoridad administrativa, Dirección General de Aguas, tanto la determinación de la concurrencia o no de la infracción, la apreciación de los presupuestos fácticos y la fijación del monto de la multa y su forma de pago, asuntos que la ley entrega actualmente a la competencia de los tribunales de justicia. Luego cuestiona el hecho de que no pueden acceder a un tribunal independiente e imparcial que resuelva las controversias entre el Estado y los particulares. Entonces la pregunta que uno queda luego de este razonamiento, estos son los considerandos claves, por así decirlo, y estas son las líneas claves sobre esta materia. ¿Cuál es la conclusión o qué es lo que está estableciendo el Tribunal Constitucional? Está estableciendo que la adjudicación de esas sanciones es de reserva judicial exclusiva.
Eso es lo que uno podría entender, y así muchos lo han entendido y en base a ello han cuestionado este fallo. Pero esto, creo yo, o esta línea jurisprudencial debe entenderse en línea probablemente con dos fallos previos, uno a propósito de tenencia de armas, en donde, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional no objeta la constitucionalidad del mismo, ya existen votos disidentes que cuestionan el hecho de que el legislador esté tomando tipos infraccionales o derechamente penales desde sede penal y lo lleve a sede administrativa, argumentando de que hay una suerte de disminución de las garantías procedimentales, lo cual evidentemente es cierto, ¿ya? Ahora, en este fallo, el fallo del CERNAC, que también nos da una visión general, ciertamente entra acá a analizar un aspecto que pareciera ser medular a tener en consideración. Porque acá nos señala de que el hecho de que el CERNAC sea rebustecido en cuanto a sus competencias sancionatorias y a su vez estas sean extraídas de los tribunales de justicia, bueno, sitúa la adjudicación de sanciones en una instancia en la cual investigación y fiscalización quedan encomendadas a una misma entidad administrativa. Ese es el reproche, por así decirlo, más relevante que uno pueda advertir en esta sentencia y que está en armonía con lo que acontece en la sentencia de la Dirección General de Aguas. O sea, se establece, o esto podría ser muy evidente, por ejemplo, si a propósito del Tribunal de la Libre Competencia se planteara por el legislador estos tipos infraccionales que son adjudicados, las sanciones respectivas por el Tribunal de la Libre Competencia, pasan de un momento a otro a la Fiscalía Nacional Económica, o que las infracciones en materia de tráfico pasaran desde los juzgados de policía local a Carabineros de Chile. Esa es probablemente la idea de fondo que se advierte en estos fallos. Acá, por ejemplo, se señala, se separa orgánicamente la investigación de la sanción, sin perjuicio que, a la luz de la redacción, especialmente lo señalado en paréntesis, pareciera entender el Tribunal Constitucional que la adjudicación de sanciones es una materia de reserva exclusiva de la jurisdicción. Entonces, como comentarios a esta sentencia, ¿qué es lo que no? Bueno, lo que no señalan estos fallos es que la adjudicación de las sanciones importe jurisdicción, ¿ya? Y que esto corresponde exclusivamente a los tribunales. Al menos no debiera ser así, por cuanto contradice su precedente clarísimo en esta materia. Se trata de una potestad administrativa no jurisdiccional y la puede detentar válidamente la administración. Tampoco es una muerte del derecho administrativo sancionador. Pero sí yo creo que acá está llamando la atención al legislador, es una suerte de tirón de orejas, por así decirlo, en orden a que tenga cuidado con este fenómeno que se advierte en todas las latitudes y que bien podríamos llamarlo de esta desjurisdiccionalización y administrativización en el mismo acto legislativo, que se corresponde a lo que se llama el derecho penal mínimo, pero yo entendería también un derecho administrativo sancionador mínimo, pero se ha ido malentendiendo como que este derecho penal mínimo debe importar a su vez un derecho administrativo sancionador máximo, y así se habla, por ejemplo, de que este es la prima ratio, ¿ya? El derecho administrativo sancionador. Probablemente la idea de fondo en todos estos fallos está en la exigencia de imparcialidad. La exigencia de imparcialidad es que se trate al menos de la distinción entre órganos que instruyan y órganos que sancionen. De hecho, hay una litigación actualmente en la Corte Suprema muy intensa ante la Superintendencia de Educación por esta materia, y en donde la Corte Suprema ha dicho que una garantía básica del debido procedimiento administrativo sancionador es la imparcialidad. Luego, ciertamente, este es el conflicto, es este el verdadero problema que hay detrás de estos dos casos y especialmente el que es objeto de nuestro análisis. Y acá están los casos análogos en donde todos cuestionaríamos, por ejemplo, que competencias de adjudicar sanciones del Tribunal de Libre Competencia pasaran a la Fiscalía Nacional Económica o que en materia de tráfico del Juzgado de Policía Local pasaran a Carabineros. Acá también hay algo bien llamativo, hay una suerte como, por así denominarlo, un hecho propio del legislador. El legislador dijo, esta materia requiere imparcialidad, por tanto se la atribuyo no a tribunales penales, sino que a tribunales
que no son penales, pero que guardan la imparcialidad. Esto es particularmente sui generis en el caso chileno. En Chile se advierte este derecho contravencional. Pareciera ser también que existe una idea de prohibición de retroceso, de retroceder en las garantías. Obviamente las garantías jurisdiccionales son muy distintas a las garantías administrativas. Las garantías administrativas, y especialmente en materia procedimental, pensemos la imparcialidad del juez natural y demás, son ciertamente atenuadas, atemperadas, ya por cuanto no se afecta acá la libertad individual, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional en el rol 1518. Y con esto termino. Bueno, también creo yo que acá existe un nuevo estándar del Tribunal Constitucional. Ya pasó el tema de lo que es, si es constitucional o no el derecho administrativo sancionador, o si se aplican o no los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Eso está zanjado. Actualmente nos encontramos en otro estadio, el estadio del procedimiento administrativo sancionador. Y, mejor dicho, del debido procedimiento administrativo sancionador. Y cito tan solo este fallo, que tiene una frase minúscula, que el procedimiento administrativo sancionador no es similar al penal. Dice eso a propósito de la aplicación supletoria al artículo 35 de la ley 19.880. Es similar al penal, pero por Dios, esa declaración es análoga a la del artículo, de la sentencia 244, en donde se aplican los principios del orden penal con matices al derecho administrativo sancionador. Creo yo que esta sentencia se halla dentro de esa lógica, por eso destaca en el grado máximo lo concerniente a la imparcialidad, evidenciado en esta distinción entre el órgano que instruye y el órgano que sanciona, y finalmente creo yo, y quizás esto casi aventurando, quizás si el legislador hubiese tenido ganas de establecer un régimen sancionador de acuerdo a los tiempos, bueno, debió haber hecho no haber tomado la Dirección General de Aguas, haberle otorgado amplias potestades sancionatorias, recauchándola, por así decirlo, en su aspecto organizacional, sino que derechamente debió haber establecido otro órgano de la administración, una suerte de superintendencia general de agua, en donde, por ejemplo, se reconozca un órgano con una potestad desconcentrada para instruir y que la potestad sancionadora radicara en el jefe superior del servicio. Creo que si se hubiese optado con el esquema propio, por ejemplo, de la Superintendencia de Medio Ambiente, con todas las garantías, bueno, en ese contexto probablemente el reproche que le efectuó el Tribunal Constitucional no habría sido válido. Muchas gracias.